Comenzamos la explanada por todo lo alto porque recibimos en nuestro plató a la periodista y escritora Mado Martínez, cuyo último libro acaba de publicarse y lo tengo aquí conmigo, El tren de las almas. Vamos a adentrarnos en esta nueva obra de la escritora que, bueno, yo creo que puede ser una de las novelas más terroríficas de las que vamos a hablar aquí, y mirad que en la explanada hablamos de cosas que dan bastante miedo, pero en esta ocasión vamos a ver qué historias tiene que contarnos este tren de las almas. Mado, bienvenida. Muchas gracias. Nuevo libro, y es un libro muy especial y que tiene y se conecta mucho con la actualidad. ¿Te has dado cuenta de esto? Porque yo justamente hace unos días hablé de ese tren de Extremadura que se quedó sin luz y que bueno, se vivieron en él momentos de pánico. Entonces, de repente me llega este libro, El tren de las almas, y digo, Dios mío, ella ya vaticinó que esto podía llegar a pasar en Extremadura, además. Yo no sé lo que está pasando, que últimamente hablar de trenes es como un poco delicado, porque hace poco estuve en Murcia y el tema del AVE como que... todavía están ahí con el también soterramiento. era un poco delicado, y ahora con lo de Extremadura, pues... Es verdad, ¿eh? Pues, es que fíjate cómo la realidad supera la ficción, pero sí, te puedes quedar encerrado en un tren por muchos motivos, y además los trenes van por zonas muy acotadas, y a veces incluso por dentro de un túnel, ¿no? Te tragan en tierra, imagínate que te quedas atrapado dentro de un túnel. Yo me lo he imaginado, de hecho, a raíz de esta noticia, claro. Y la verdad es que es una situación que no me resultaría nada agradable. No lo es. Sin embargo, el tren sigue siendo el medio de transporte, yo creo que favorito y romántico entre los medios de transporte. No es como, a ver, quiero decir que la gente le da por pasear por unas vías del tren, no piensa que pasear por un lugar como una estación de ferrocarril puede ser algo romántico, pero nadie le da por pasearse por un aeropuerto, claro, ni por ver cómo despegan los aviones, ni por la autovía, ni nada semejante, ¿no? Pero todos hemos hecho eso de pegar la oreja un poco, a ver si viene el tren o no viene el tren, y siempre son lugares llenos de leyenda y de encanto, porque, bueno, tienen su parte luminosa y su parte oscura, ¿no? Tristemente es el lugar que muchas personas eligen para... Bueno, es verdad, para acabar con su vida cuando, bueno, pues cuando se hartan. Es verdad, ¿eh? Es que el tren nunca lo había pensado que tuviera tantas ramificaciones, el mundo ferroviario, pero es verdad que todavía le damos este punto romántico. Viajar en tren tiene otra cadencia diferente a lo que puede ser un avión o un coche, y ha inspirado a muchos escritores. Tú, una de ellas, pero no podemos olvidar a Agatha Christie, por ejemplo, claro, que también ha ubicado alguna historia en ese Orient Express. Ten en cuenta que sobre todo en el siglo XIX, y cuando el tren llegó a España, era un medio de transporte que casi parecía que estaba vivo, ¿no? Esas metáforas, esos escritores, Galdós, Becker, ¿no? Que exhalaba humo, que tenía carbón en sus tripas, que se alimentaba, era como que respiraba, ¿no? Ese vapor, esos trenes antiguos, esos ingenios mecánicos con esos estruendos y esos traqueteos que hacían antes, ¿no? La gente, cuando el tren llegó a España, pensaba que lo engrasaban con grasa de bebés. Este detalle me encanta, o sea, me encanta por truculento, claro. Se pensaba, no significa que en la realidad fuera así, pero que había una serie de leyendas un tanto macabras que rodeaban el mundo del tren, porque claro, era este principio de la era industrial y todo resultaba extraño. Entonces la gente se preguntaba, ¿cómo se engrasa esto? Pues la grasa humana, el Roma Santa, yo qué sé, claro, había mucha leyenda de sacauntos y demás. Claro, ten en cuenta que en el siglo XIX, cuando el tren llegó a España, lo que había antes eran carretas. Entonces, en 1848, de repente llega el tren que va a hacer un trayecto a 32 kilómetros por hora y en cuestión de minutos te va a llevar de Barcelona a Mataró. Y la gente pensaba, bueno, pero se nos va a mover el cerebro. La gente se creía que se le podían salir los ojos de la velocidad. Los médicos pensaban que las mujeres podían abortar y que era súper peligroso y que las chispas iban a quemar los campos y que eso era lo peor, ¿no? Y que engrasaban la maquinaria con grasa de bebés. La gente en aquella época tenía la creencia popular de que los molinos, las carretas, todas estas cosas tenían que engrasarse para funcionar bien, y si era grasa humana mejor porque era más blanda y menos densa, y además existía también la creencia popular de que tenía asombrosas propiedades curativas. Y por desgracia parece ser que había cierto tráfico relacionado con la grasa humana, porque hay en un museo de farmacia de Alemania unos tarros del siglo XVII y XVIII que pone grasa humana, no pone tila, ni manzanilla, ni poleo, ni nada de eso.
Claro. Y además en España Y tenemos... un nombre en clave también, pero Claro. eso habían naturalizado mucho, yo creo que demasiado, Sí. el uso de la grasa humana. Además aquí en España teníamos la triste figura que existió de verdad, ese asesino en serie, Claro. Manuel Blanco Romasanta, ese gallego que bueno, que al parecer, aparte de ganarse el sobrenombre del hombre lobo de Allariz, que decía que se convertía en hombre lobo cuando cometía sus asesinatos, pues parece que en realidad a lo que se dedicaba era un poco al contrabando y a negociar con grasa humana. Era lo que llamaban los sacamantecas, el hombre del Claro. saco, esos señores la mar de siniestros que iban recorriendo siempre los pueblos, siempre estaban de paso Hubo y algo llevaban más un siniestro. saco al hombro, a la espalda, que Claro. era donde guardaban los bebés. Y ahora los niños les dicen, va a venir a por ti el hombre del saco, y se refieren a esas. Se refieren a eso, de ahí viene nuestra Pues yo, historia del yo me hombre del imagino saco. otras cosas bastante, no, peores no, pero diferentes. Hay algo más siniestro en toda esta historia de Roma Santa, y es que luego hicieron una película en la que salía el Zapataki. Preciosa. O sea, la historia no dejó de... ¿Basada en una novela? Claro. También. Bueno, pues más allá Sí. del papel interpretativo, hay muchas leyendas en torno a los trenes, pero aquí en el libro no se habla exactamente del tren como vehículo, que sí, y que, bueno, como ya decimos, hay muchas leyendas, sino de esos pasajeros, ese grupo de amigos que decide subirse a un tren que ya de por sí está rodeado de misterio, ¿no? No es un tren el de las 10 y 20, es uno que es bastante más especial. Exactamente. El tren de las almas va de un grupo de amigos que después de muchísimos años sin verse deciden reunirse en la estación abandonada de Espuelas de su pueblo, la llaman la estación de los muertos. Ellos Que con ese nombre ya creen, da pistas. claro, ellos creen que la noche de las 3 noches, cada 22 de diciembre, bueno, lo cree Bárbara, ¿no?, que es un poco la que cree en todas estas historias paranormales, Sí. la que los ha convencido para quedar allí, porque cree que esa noche se aparece el tren fantasma, el tren de las almas le llaman, ¿no? Y los demás pues van un poco allí por acompañarla a ella, por concederle el capricho, ellos no se creen nada de eso, pero están allí poniéndose al día, riendo, bebiendo, llevan muchísimos años sin verse, han pasado la infancia juntos, la adolescencia, la primera juventud, y de repente todos siguieron su camino. Perdona, he leído en el dossier que incluso riendo, bebiendo y ¿Algo más? drogando se ponía, que no sé si se puede decir. Bueno, Drogándose, claro, por eso... intoxicándose. Pero claro, igual eso explica la historia. Claro, Estaban es una de las afectados. cosas. Ellos, al filo de la medianoche, lo que pasa es que se aparece un tren. Aparece un tren, realmente pasa un tren, y ellos se suben. Claro, porque como estás en la estación de la muerte y es una noche especial, pues oye, tú dices, ¿qué malo puede pasar? ¿No? Ha sido Y te a eso, subes ¿no? al En el tren. fondo, ha sido un poco a eso, a ver si viene un tren o no viene un tren. Claro, no estaban ahí por casualidad. Claro, y además es un poco como se abren sus puertas y es un tren maravilloso, ¿no? Como estos trenes de antes, que todavía bonitos. existen en España, históricos, donde puedes hacer recorridos panorámicos, se suben y ahí es donde empieza el auténtico viaje a los infiernos. El primero de todo, el infierno de su propia mente, porque en cada vagón hay como una especie de espejo de sus monstruos, ¿no? Ellos en ese tren empiezan a ser lo que nunca se han atrevido, empiezan a sentir que todas sus culpas, sus traumas, sus temores se anestesian, se difuminan, ¿no? Es como una especie de paraíso ferroviario hasta que descubren un poco que están atrapados en sus raíles, ¿no? Y juegan un poco con la metáfora de, ¿no es un poco absurdo bajar de un tren para subirte a otro tren para volver a casa? Es como, Claro. ¿qué hacemos Bueno, aquí? podían ¿Qué es ir en esto? taxi. Y todo lo que pasa. Ya hemos dicho que va por sitios acotados, ¿no? Eso es No es verdad. fácil, no es fácil. ¿Y La por qué verdad- no pueden bajar, no? Es muy importante. ¿Por qué no bajan? ¿Por qué no pueden bajar? ¿Qué es este tren? Es un producto de nuestra imaginación, nos hemos pasado un poco con, ¿no? Bebiendo. Y... Claro, es que es fantástico cómo se van desarrollando las ideas dentro de ese tren, que a mí me ha recordado, no sé si en algún momento a ti también te ha parecido esta similitud, que es un poco como las novelas de Stephen King, que tienden mucho a juntar amigos de la infancia y en el que los monstruos en realidad son la proyección de sus propios miedos. ¿Sabes por qué? Porque El tren de las almas es una novela de personajes y es Ajá. una novela de terror psicológico, íntimo y emocional. En No realidad, hay ningún revisor. sí que lo hay. Ay, es que el revisor es una figura, un saludo aquí a los revisores, Sí. que es terrorífica también. Es ¿eh? terrorífica además Bueno. en El tren de las almas. No, pero tú esa sabes que hay figura. gente que intenta a veces en trayectos cortos Sí. escamotear un poco ese billete, entonces si pasa el revisor, pues es como la bestia negra. Yo, por ejemplo, no, que pago Sí, siempre. es un terror psicológico porque va de las deudas que... Es que en realidad es una historia de niños rotos, El tren de las almas. El lector en realidad lo que va a descubrir es que son niños rotos, ¿no? Y entonces es un poco como cómo han llegado a ser quienes son
qué deudas tienen los unos con los otros desde la infancia, qué secretos, qué es lo que van descubriendo y cómo la historia individual y de cada uno de ellos como pandilla de amigos se entrelaza con la historia colectiva de su pueblo, de Espuelas, con esos otros personajes, porque no es solo una historia de un tren que sucede en un tren, es una historia que sucede también en el pueblo, en ese pueblo pequeño donde parece que nunca pasa nada y pasa todo y todo el mundo tiene un secreto, ¿no? Y como suele ocurrir en realidad como suele también. ocurrir en los pueblos. Claro, es un pueblo inventado, hay que decir, que nadie intente ubicarlo en el mapa, o incluso hacer visitas allí, que a veces ocurre con estas cosas, porque es un pueblo que te has inventado tú, que también tiene mucho protagonismo. Es curioso porque ninguno de ellos ha salido del pueblo, ¿no?, de los protagonistas. Sí, sí, uno, Juan, el antropólogo. Claro, no es la típica historia de ha habido un éxodo y de repente volvemos... Solo uno. De hecho, uno. Están muy intrigados todos de por qué él ha vuelto, ¿no? Es solo Juan, el antropólogo, es el que ha vuelto y los demás han estado siempre ahí, nunca han salido de su pueblo. Y una de las preguntas también que se hace Bárbara, que siempre ha querido explorar el mundo y era antropóloga, era bióloga marina y surcaba los mares y hacía expediciones, es por qué he vuelto aquí, ¿no? Y son muchas cosas, muchos secretos y una novela llena de giros y de momentos inesperados. ¿Qué te ha inspirado a ti a la hora de elegir el tren como vehículo narrativo y estos personajes? Porque, sobre todo, el tema del tren es evidente porque es como icónico. Hay muchas leyendas, como hemos comentado antes, de trenes, de películas. Se relaciona mucho con esta leyenda del tren que llevaba Lincoln, ¿sabes? Que lo estuvo paseando como... Sí. Bueno, no vamos a decir como nadie, pero vamos, que lo estuvo paseando hasta que poco menos ya que aquello no se sostenía. Y entonces hay otras leyendas de este tipo adaptadas, como Becker, que has mencionado antes, y películas, porque gracias a que me he leído un poquito el tema de la leyenda de Lincoln, en mi cabeza, que pensé que nunca pasaría esto, ha venido a mí la película Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros. Cazador de Vampiros. Claro, una gran película que ya te digo que nunca pensé que recordaría ningún contexto, pero de repente recordé ese tren que aparece en la película. Pues es que Lincoln ya de por sí, Lincoln ya de por sí tiene era un personaje especial, sí, sí, porque hacía sesiones de espiritismo, su mujer era medium y estas cosas, siempre estaba intentando contactar con su hijo Willy. Luego la mujer la pusieron de loca. Y bueno, él cuando murió, cuando lo asesinaron, lo metieron en un tren, en un lecho de hielos y lo pusieron a recorrer medio Estados Unidos durante 2 semanas. Que empezaba a oler fuertito ya al final. Claro, en el tren, aparte de los soldados del ejército de la Unión y de los operarios y los burócratas, iban también los embalsamadores, que lo tuvieron que embalsamar 2 veces y hacerle retoques diarios, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que hizo esa ruta, ese recorrido por medio Estados Unidos, atravesando 12 ciudades principales donde se le hacía una procesión fúnebre, ataúd descubierto, y pasó por más de 400 comunidades, y a partir de entonces ese suceso que quedó tan marcado en la historia y en el imaginario de los estadounidenses, la gente empezó a decir que veía pasar el tren de Lincoln, el tren fantasma de Lincoln, que aparecía cada 27 de abril coincidiendo con el aniversario de su primer paso por allí, y que los guardavías y operarios del ferrocarril de la estación se sentaban a lo largo de las vías esperando a que apareciera a medianoche, siempre a medianoche, emergiendo de entre la oscuridad sobre una especie de cubierta negra con la que iba cubriendo las vías, acompañado de débiles sonidos de música fúnebre, audible, ¿no? Siempre escoltado con esos soldados del ejército de la Unión con su uniforme azul, como acompañando al presidente en su viaje más allá, y que todos los relojes se paraban cuando se aparecía este tren de Lincoln y que solo volvían a funcionar cuando ya se había marchado, y cuando lo hacían llevaba 5 minutos de retraso. Eso aparecía en el periódico The Albany Evening Times en el año 1978, esta serie de avistamientos, y por este motivo es por lo que mucha gente acude todos los años a la estación de Poughkeepsie en Albany con la esperanza de ver pasar ese tren, a ver si es verdad, ¿no? Lo que hacen un poco los personajes del Tren de las Almas, ir a la estación de los muertos de su pueblo a ver si es verdad que se aparece el Tren de las Almas. Madre mía, y no solo se les aparece, sino que se atreven a subirse a él y a destapar un poco la caja de Pandora. De Pandora. ¿Qué sensación final crees que deja el libro? ¿Crees que es esperanzador? ¿Te deja un poco con la bajona? ¿Te deja terror? ¿Cuál crees que es la huella que deja? Pues mira, yo nunca escribo mis libros para dar miedo.
ni para sembrar terror, ni nada parecido. Yo, cuando estoy escribiendo un libro... Pasajeros al infierno, dice. Ya. Bueno, pero el infierno puede ser muchas cosas. Pero realmente, cuando yo escribo una novela, que todas surgen de, yo pienso que de una obsesión, pues tengo cosas dentro y mucha imaginación, y las historias siempre las escribo con las tripas, yo lo digo. Cuando estoy escribiendo una novela me siento como si estuviera viendo la mejor serie del mundo. Lo disfruto muchísimo. Y creo que al final... O sea, que eres millennial total. Millennial total. Serie ya es de millennial, ya no es película. Soy millennial total. Y creo que la gente al final lo que hace es disfrutar la historia de la misma manera. Creo que consigo contagiar esa historia, por lo menos eso es lo que siempre, cuando he conseguido cerrar el círculo de contactar al final con el lector, porque el oficio de escritor es muy solitario. Tú estás muy solo escribiendo el libro en tu casa y hasta que la gente... En tu cabeza, en realidad hay muchos personajes. Sí, pero nunca sabes, nunca se cierra el círculo comunicativo hasta que el lector lo ha leído y se enciende esa chispa de decir: hemos comulgado, claro, lo ha vivido igual que yo lo he escrito, Está ¿no? vivo. Lo ha vivido igual que yo lo he escrito, le he contagiado esa pasión, le he contagiado la intriga, todo, ¿no? Y he disfrutado y se ha enamorado de los personajes lo mismo que me he enamorado yo, y de los diálogos y de todo, ¿no? Y creo que al final el lector pasa momentos de encogimiento, pasa momentos de placer, de diversión, momentos duros, y al final siempre se queda con una buena sensación y un buen sabor de boca. Pues yo creo que no podríamos haberlo descrito mejor. Ya solo queda invitar a todos nuestros espectadores a que lo lean, El tren de las almas. Por cierto, ¿dónde puede conseguirse? Pues ahora mismo está en todas partes, porque al ser novedad, imagínate, Around the World, en FNAC, Corte Inglés, Casa del Libro... Grandes superficies comerciales, por internet... Pequeña librería también, por favor, no olvidaros nunca... El comercio local. Del comercio especializado y el librero de toda la vida. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Mado, por habernos visitado, por habernos contado también lo que encierra esta historia, sin desvelar nada de la trama, que por supuesto tenéis que leer. Yo ya estoy deseando llegar esta noche a casa para leer mi libro, porque me ha dado mucha intriga. Así que me lo quedo, ya te contaré qué me ha parecido. Qué bien. Vamos a irnos a descansar unos minutos, bueno, un poquito de publicidad, ya sabéis, y enseguida volvemos.